Buenas bendiciones a todos. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo las Sagradas Escrituras. Quiero que por favor me acompañen. Vamos a estar leyendo en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 17. Dice las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día del juicio se acerca. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Damos gloria a Dios a su palabra. Nos encontramos que el profeta Malaquías le está hablando al pueblo de Israel y podemos analizar en este pasaje donde está Malaquías siendo utilizado por Dios, expresándole lo que Jehová Dios está sintiendo, lo que Jehová ha venido percibiendo por mucho tiempo por parte de su pueblo. Le está diciendo a su pueblo que está cansado del pecado que están cometiendo, está cansado de ver las acciones, el comportamiento, y no solamente de ver, sino también la actitud que cada uno de los israelitas, cada uno del pueblo de Dios estaba realizando delante de Dios, su comportamiento diario, el vivir diario de cada uno de ellos. Y nos damos cuenta de que Jehová también está cansado de las palabras, de las ofensas, de todas las cosas que estaba cometiendo su pueblo. Y Dios hace esta pequeña observación y es indignante ver cómo le contestan, la forma como le contestan a Dios, cómo le responden. Le dicen, ¿en qué te hemos ofendido? ¿En qué te hemos cansado? Y Dios siempre tiene una respuesta para cada pregunta que le hace la humanidad. Y Dios les está diciendo, estoy cansado porque ustedes dicen de que me complazco en las acciones de las personas que cometen pecado. Estoy cansado porque ustedes piensan y dicen de mí que yo estoy acolitando, de que yo soy muy permisivo con el pecado, de que no estoy haciendo nada. O quizás ven o sienten de que estoy patrocinando el pecado de las personas que están cometiendo cosas malas y me señalan. Y de ninguna manera Jehová Dios acolita el pecado, de ninguna manera, sino que Dios en su infinita misericordia nos da un espacio, nos da un tiempo de arrepentimiento, de cambiar, de pensamiento, de actitud, pero nos damos cuenta de que con el mismo hecho de cuestionar a Jehová, diciéndole en qué te hemos ofendido, en qué te hemos cansado, qué hemos hecho nosotros, con el simple hecho de referirse a Dios se ve una altivez, se ve una prepotencia, se observa de que su comportamiento quieren ser justificados bajo su propia opinión, pues Dios, con su verdad y sinceridad,
les está haciendo esta observación para que ellos cambien, para que ellos se den cuenta de que Jehová Dios mira, habla, pero que también siente en su corazón que es un Dios que tiene un corazón que al ver a la humanidad cómo se comporta, le duele. ¿Por qué? Porque Él ha establecido mandamientos, Él ha establecido estatutos, preceptos para obedecerle, para agradarle. Pero la humanidad y los israelitas en este caso no lo estaban haciendo, no se estaban comportando de la mejor manera. Y sin embargo, Dios estaba ahí dándole respuesta a lo que ellos estaban diciendo, que de ninguna manera Dios está permitiendo que la humanidad o que los israelitas se siguieran comportando así, porque no es cuando las personas o cuando el pueblo de Dios pretendan ver que Dios está haciendo algo, es cuando Dios decida actuar en las personas, en la vida de aquellos que se están comportando de una forma deshonrosa delante de Dios. Pues más adelante Dios se glorifica y dice que Él se sienta y comienza a tener un trato especial con su pueblo y con cada uno de ellos para sacarle brillo, para purificarlos. Y eso lleva tiempo, eso lleva trabajo. Y Dios es un alfarero que es muy sabio, porque Él sabe cómo tratarnos a cada uno y Él conoce los corazones. A Jehová Dios lo había los pecados de Israel, del pueblo de Dios, habían agotado la paciencia de Dios. Ya de tanto haberse acostumbrado al pecado, ya no sabían diferenciar entre lo bueno y lo malo. Se creían sabios bajo su propia opinión. No tenían en cuenta los pensamientos ni lo que Dios sentía y se comportaban de una forma deliberada. La ira de Jehová viene revelándose desde el cielo, desde el principio de la creación. Lo que se puede conocer de Dios es muy evidente desde la creación. Vemos que su poder, su divinidad está plasmada en la creación, en el universo, en los mares, en los ríos, en la naturaleza, en los animales, hasta en nuestras propias vidas, porque Él nos creó. Y podemos decir que la gran mayoría de las personas somos conscientes de que somos creados, de que existe un creador, existe un Dios todopoderoso, un ser supremo. Pero los seres humanos, las personas, desde mucho tiempo y hoy en día, saben de que hay un Dios y un Creador. No le dan gloria, no lo honran, no se humillan, no le dan gracias a Dios
ni por sus vidas, ni por la creación que nos ha brindado, sino que se extraviaron en sus inútiles pensamientos, porque en vez de adorar, de honrar y de darle gracias a Dios, lo que hicieron fue que se hicieron imágenes humanas, de yeso, de cera, de madera, y no llegan solamente hasta ahí, sino que se han atrevido a crear dioses en figura de animales, en figuras de cosas que Dios ha creado, en vez de honrar y de adorar al Creador. Y así se ha venido comportando el pueblo de Dios, así se ha venido comportando la gran mayoría de los seres humanos, ofendiendo a Dios de esta manera. Porque la creación misma testifica, habla de su inmenso poder, de su gloria. Escrituras han estimado el no tener en cuenta a Dios, han estimado en deshonrar el nombre de Dios, y por eso es que Jehová los ha entregado a depravaciones. Por lo tanto, sus maldades son evidentes, su comportamiento, sus pensamientos, lo que ellos tienen en su corazón se ven reflejado en su conducta y en sus pensamientos, en la maldad, en el pecado, en la mentira, en el hurto, en la desobediencia, en la blasfemia, en los homicidios, en las disensiones, en los pleitos, en las contiendas, en la inmoralidad y una cantidad de comportamientos que Dios lo ve muy mal. Y por ello no es que signifique de que Dios lo acolita, sino que Dios da la oportunidad a las personas de arrepentirse, de enderezar sus caminos, sus pensamientos. Y es muy paciente con nosotros. Él espera de nosotros que reflexionemos, que meditemos, que cambiemos. Pero el ser humano muy difícilmente reacciona, cambia de comportamiento y de actitud, porque si no tienen en cuenta a Dios, si no son conscientes de que hay un Dios todopoderoso, no van. Estas personas saben de que Dios ha dejado unos mandamientos y que al ser todos estos comportamientos que a Dios no le agrada, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a ellos no les importa, no les interesa, porque no solamente se comportan de esta manera, ofendiendo a Dios, sino que ellos mismos acolitan y patrocinan en las demás personas el pecado, el comportamiento deshonroso que ofende a Dios. Y los seres humanos, o quizás no todos, pero muchos, seguimos ofendiendo a Dios. Y algunos tienen el descaro de preguntarse o decirle a Dios, ¿en qué te hemos ofendido? Y Dios dice en su palabra que el Hijo honra a su Padre y que el siervo honra a su amo. Y Dios nos pregunta,
Si el Hijo honra al Padre, ¿dónde está la honra de Dios? ¿Dónde está? Y si el siervo honra y le sirve a su siervo, ¿dónde está el respeto, la honra que se merece Dios, que se merece nuestro Creador? ¿En dónde está ese sentido de honrar al Dios Todopoderoso, siendo el Creador de todas las cosas, el que nos dio la vida, el que ha pensado en cada uno de nosotros, el que se ha dignado en cuidarnos, el darnos el respirar, el darnos la familia, el hogar, el darnos el vestido, el calzado, el sustento diario? Y no nos quedamos ahí, sino que Dios nos sigue llamando la atención y nos dice que hemos menospreciado su nombre, lo hemos y Dios nos dice que hemos menospreciado su nombre, que hemos deshonrado su nombre. Y nos preguntaremos en qué momento hemos menospreciado su nombre, en qué momento hemos deshonrado su nombre. Y Dios nos dice, claro que sí, me han ofendido, han menospreciado mi mesa. Y nos preguntamos, ¿cuál es la mesa de Dios? ¿Qué se hace en la mesa de Dios? En una mesa hay alimento. En una mesa se colocan los alimentos. En una mesa se colocan las personas a alimentarse. Y Dios nos dice de que han menospreciado, que hemos menospreciado, que le hemos deshonrado en su mesa. Y en la mesa de Dios lo que hay es su palabra. Hemos menospreciado las Sagradas Escrituras. Hemos menospreciado la presencia del mismo Dios en nuestras vidas. ¿Cómo así? Hemos menospreciado lo que su Hijo Jesucristo hizo aquí en la tierra, el haber entregado su vida por amor a nosotros. También Dios dice que hemos profanado la mesa de Dios con el simple hecho cuando nos referimos que su mesa es inmunda. Y nos preguntamos, ¿inmunda? Sí, porque tienen en poco mis mandamientos, lo que hizo Jesucristo en el Gólgota. Y algunas personas dicen que es despreciable el alimento o la mesa de Dios. ¿Y en qué es despreciable? Le preguntan a Dios. Y Dios nos dice que nos hemos atrevido de decir qué fastidio es la mesa de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Qué fastidio quizás ir a la iglesia, alabar a Dios. Qué fastidio es quizás leer las Sagradas Escrituras. Eso es lo que Dios nos está diciendo en este momento.
que muchas personas han tenido en poco el corazón, la voluntad que Dios ha tenido con nosotros de acercarnos, de pastorearnos, de guiarnos en la vida. Pero no, seguimos ofendiéndolo, seguimos intratándolo, no solamente de palabras, sino con nuestra actitud, con nuestros hechos. Me encontraba laborando y en un momento dado estaba una persona hablando con otra y en el momento no me di cuenta quién era, pero escuché una decirle a la otra: échale desinfectante, échale alcohol, desinfecta ese bastón, le estaba diciendo al otro de una forma jocosa, alegre. Y me llamó la atención porque lo estaba diciendo en voz alta mientras yo estaba ocupado hablando con una persona que me estaba atendiendo. Y de pronto escuché que estaban hablando de Jesús, que estaban hablando de mi Rey. Y en ese momento presté más atención. Terminé de conversar con la persona que me estaba atendiendo e inmediatamente me llamó curiosamente lo que estaban hablando estas dos personas, porque de la forma jocosa como le estaba molestando, esta persona le estaba diciendo a la otra que Jesús no había muerto por amor ni por los pecados de la humanidad, sino que la muerte de Jesús fue por causa del tétano, que los clavos que le habían colocado a Jesús estaban oxidados, que la corona que le habían puesto, que lo que había hecho Jesús en su vida era de delincuentes, que lo que había hecho Jesús con las personas, con los discípulos, tenía una pandilla, que eran 12 personas y con él eran 13. Y en ese momento, cuando yo escucho esto, no sé lo que me dio en mi corazón: dolor, ira, pero quise tomar las cosas con calma y me acerqué a este varón y le dije: disculpa, lo que tú estás conversando con el muchacho, ¿lo estás hablando de una forma jocosa, le estás molestando o lo estás hablando en serio? Y él me dijo: no, sí, estoy hablando en serio, porque Jesús murió fue de tétano. Jesús no hizo absolutamente nada en la cruz. Él murió porque los clavos estaban oxidados. Y me acerqué con el dolor en el alma y le dije: estás muy equivocado. Te voy a decir algo, que lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario no lo podía hacer ningún ángel, no lo podía hacer ninguna persona en la tierra. Tuvo que ser el mismo Dios que se despojó, se hizo siervo en forma de siervo. Vino como hijo de Dios a derramar su preciosa sangre por el perdón de tus pecados y de mis pecados. Así que si vas a hablar de lo que hizo Jesucristo, ten mucho cuidado. No te burles de la palabra de Dios, mucho menos de lo que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, en el Gólgota. Porque de toda palabra que salga de nuestros labios vamos a rendirle cuentas a Dios de nuestro comportamiento y de nuestra actitud. Así que todo lo que tú le estás comentando a este varón
La burla que tú le estás hablando a Él de Dios, eso está grabado en los cielos. Y Él comenzó a insistir, comenzó a hablar, siguió hablando mal. Y entre más hablaba mal de Dios, entre más hablaba mal de las Sagradas Escrituras, yo más le hablaba con autoridad, con amor. Y en ese momento se acercó otra persona y también estaba escuchando la conversación porque era muy interesante. Y la otra persona le dijo, no hables mal de Pedro, porque quizás Pedro, el discípulo de Dios, quizás negó a Jesús 3 veces, pero él se arrepintió, cambió de actitud, cambió de pensamiento y le demostró a Jesús que le amaba, siguiéndole, de tal punto que entregó su vida, que murió predicando la palabra de Dios, y no solamente él, sino los 11 discípulos. Pues este señor, con rabia, prendió su vehículo y dijo, todo el mundo se va a perder, todo el mundo es pecador. Le dije, me acerqué, ¿sabes? Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo es el único que puede borrar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Y este varón arrancó en su vehículo, disgustado, mareado. Y de esa misma forma hay muchas personas, demasiadas. Dios nos dice, no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrendas ni sacrificio, porque de donde sale el sol hasta donde se pone, grande es su gloria. Dios sigue siendo Dios. Desde el principio hasta la eternidad lo seguirá siendo. Su gloria es grande. Todas las naciones van a conocer de su gloria. Nosotros no somos nada sin Dios. Depende de ti, depende de mí tomar la mejor decisión de dejarnos pastorear, de dejarnos iluminar por Dios. Jehová Dios dice que Él es el gran Rey. Depende de nosotros darle esa apreciación. Él sigue siendo Dios y lo seguirá siendo. Pero quizás cuando nos acercamos a la iglesia a darle ofrenda a Dios, a darle culto a Dios, cuando llegamos tarde al servicio, cuando llegamos al amén, o cuando estamos en el servicio de adoración y de alabanza y no cantamos, no movemos nuestras manos, ni los pies, ni le adoramos, ni le cantamos. Quizás con nuestras palabras no lo estamos ofendiendo, pero con nuestra actitud y nuestro comportamiento sí lo estemos haciendo. Y eso a Dios le duele, porque Él quiere que nosotros, que nuestra vida sea ofrenda de amor para Él todos los días de nuestra vida. No solamente los domingos cuando vamos a la iglesia, de ninguna manera,
Dios no es Jehová por un día en especial, no. Dios es Jehová de los ejércitos, el gran Rey, el Todopoderoso, todos los días de nuestra vida. Y por eso es que Él demanda de nosotros que todos los días la adoremos. ¿Y cómo va a ser posible de que todos los días podamos adorar y alabar a Dios? Es posible adorarle con nuestro comportamiento y con nuestra actitud diaria. Que todo lo que hagamos en el trabajo, en la casa, en el colegio, en la universidad, que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, como para el Señor. Porque es la única forma de agradarle a Dios. Que todas las cosas que hagamos, que todas las cosas que pensemos, Él las vea agradable. Y cuanto más Él quiere ver con más agrado cuando nos acercamos gustosamente en conocerle en las Sagradas Escrituras, cuando leemos, cuando nos disponemos verdaderamente a leerlas con amor, cuando nos disponemos a querer hablar con Él en intimidad. Eso es adoración. Y Él quiere y demanda de nosotros todos los días esto. No se da cuenta de todo lo que hacemos. No pensemos que solamente Él analiza o observa quizás las cosas malas que nosotros hacemos y que nos va a juzgar o señalar por ello. Él ve las cosas buenas, pero también ve las cosas malas. Y Él quiere que las cosas buenas las afirmemos, las sigamos haciendo. Y Él quiere que las cosas malas las dejemos de hacer. Que le pidamos ayuda para que Él se glorifique en nuestras debilidades, para que Él cambie esas cosas que no son buenas, que nos hacen daño primeramente a nosotros mismos y segundo que lo ofendemos a Él por ese comportamiento. Pero las personas insisten, la gran mayoría, podemos decirlo así, en ofender a Dios. ¿Y de qué forma? A veces hacemos las cosas a escondidas, pensando que Dios no nos ve o que Dios no nos está escuchando. Y creemos a veces en nuestra mente de que Dios no tiene entendimiento. Y de esa misma forma actúan y piensan las personas que no tienen y que tienen conocimiento de Dios, porque piensan de que no hay un Dios real, poderoso, que los escuche o que los vea. Y lo peor del asunto es que pensamos o creemos que Dios no tiene entendimiento. Y con nuestros labios, o con los labios de estas personas, terminan siendo palabras vacías, palabras de ofensas, comportamientos de ofensa que de pronto no tienen fin. Es decir, que siguen hablando, siguen hablando, siguen hablando sin importar el daño causado en los cielos. No hay una palabra con que terminen de ofender a Dios, sino que de continuo, palabra tras palabra, ofensa tras ofensa. Y tenemos el descaro de decirle a Dios en qué te hemos ofendido, qué hemos hecho. Dios es un Dios justo, pero Dios también es un Dios de justicia. El día del juicio va a llegar
está escrito en las Sagradas Escrituras. Y este es el mensaje que vengo a traerles. De que los israelitas pensaban de que por el simple hecho de que Jehová le estaba dando tiempo a las personas para que cambiaran su comportamiento. Pero los israelitas pensaban de que Dios era muy permisivo con los malos y que no iba a haber ningún juicio sobre ellos. Pero estaban equivocados porque Dios tiene el control de todo. Estaba siendo paciente y dentro de esa paciencia estaba haciendo una transformación, un cambio, los estaba purificando, los estaba cambiando a la manera y a la forma y en el tiempo de Dios, no cuando ellos pretendían que Dios actuara. Dios es soberano y Él lo hace cuando Él quiere. Pero Dios nos está hablando hoy a toda la humanidad y nos está diciendo de que va a haber un juicio grande y poderoso, el día del juicio. El día donde todas estas personas que mienten, que engañan, aquellas personas que comenté desde el inicio, para de pronto no nombrarlas nuevamente, pero que están ofendiendo a Dios de una u otra forma, matando, robando. Va a llegar el fin, va a llegar el juicio final. ¿Y cuál es ese juicio final? En que esta tierra, estos cielos van a desaparecer. Pero las personas dicen, ¿cómo que va a desaparecer? Eso es mentira, de ninguna manera. Y se burlan. Hay muchos burladores, como el ejemplo que le acabo de mencionar. Muchas personas burlándose de la palabra de Dios, burlándose del mismo Jehová, burlándose de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, ofendiendo a Dios. Y se burlan y dicen que no va a suceder ningún juicio. Dicen y sienten y expresan en sus mentes, en sus corazones y a las demás personas le dicen de que no va a haber ningún juicio porque no ha cambiado nada. Desde el inicio de la creación hasta hoy en día todo ha quedado igual. Estás equivocado si piensas así, porque Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra con la palabra, con su poder. Y de esa misma forma, Dios en un momento determinado, cuando en su corazón le dolió ver que en el corazón de las personas el sentir era el continuo de hacer maldad, tomó la decisión de mandar diluvio y todos ellos fueron arrasados excepto Noé y su familia. Y de esa misma forma el juicio final del cual le estoy hablando, del cual le estoy trayendo, el juicio final es que va a llover fuego. Y quizás los burladores podrán reírse, se podrán mofar y podrán decir que es mentira, pero la palabra de Dios lo dice, de que el juicio final va a terminar en candela viva, va a terminar consumiendo, lloviendo fuego, quemando todas las cosas que hay en la tierra. Todo lo que tú ves alrededor, las casas, los edificios, aún van a ser destruidos por fuego. Todo el planeta Tierra va a ser destruido por fuego. Todas las cosas que hay, los ríos, los océanos, todo, absolutamente todo va a desaparecer por fuego. Se burlaban de Noé cuando Noé les compartía y les decía de que se arrepintieran porque iba a haber un diluvio, porque iba a llover. En los tiempos de Noé nunca había llovido. Salía un vapor de la tierra, pero nunca había llovido. Y se burlaban de Noé. Pues hoy la palabra de Dios nos enseña de que el juicio de Dios va a venir a consumir con fuego, va a llover fuego, va a haber un estrupicio poderoso, muy duro en los cielos, pero muy duro.
que nada ni nadie se lo podrá imaginar. Todas las cosas van a ser consumidas por fuego. Y me dirán, pastor, pero eso es muy malo. Eso es película de terror, no. Yo no vengo hoy a traerte miedo. Yo no vengo hoy a echarte películas de terror. Te vengo a traer la palabra de Dios. La palabra compartiendo. Lo encontramos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Y podrán leerlo, y podrán reflexionar, y podrán darse cuenta que lo que les estoy compartiendo es la palabra de Dios. Cielo, tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios se va a ejecutar, se va a cumplir. El día del juicio va a venir como ladrón en la madrugada, sin que nadie se dé cuenta. El día que menos piense, va a venir ese día de juicio y todas las cosas van a ser destruidas, no va a existir absolutamente nada. Todo va a ser consumido por fuego, los carros, los bancos, las casas, todo lo que vemos, absolutamente todo va a ser quemado. No va a existir ni cielo, ni tierra, ni océano. Este planeta Tierra va a desaparecer. Lamentablemente va a desaparecer y es así. Por ello es que tenemos que vivir. Dice que en ellas está la vida eterna. El juicio de Dios va a venir y va a venir muy pronto. Es mejor que te acerques a Dios, que extiendas tu mano y le pidas ayuda a Dios para que cambie tu vida. Es triste saber de que toda la tierra va a desaparecer por fuego, pero va a desaparecer por la maldad y por el pecado de los inicuos, por la iniquidad, por la rebelión, por el pecado va a desaparecer, porque Dios aborrece el pecado. Pero todo no termina allí. Por el contrario, hay una esperanza, hay una salvación, hay un motivo de gozo, de felicidad, de alegría. Dios nos habla en Apocalipsis 21 de la Nueva Jerusalén, de la ciudad santa. Una vez hayan desaparecido esta tierra y estos cielos, va a venir y va a descender de los cielos la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, la cual está destinada para todas aquellas personas que son obedientes a Dios, que aman a Dios. Están destinadas todas las personas que recibieron y aceptaron a Jesucristo en sus corazones. Esta ciudad santa está destinada para todas aquellas personas que tienen su nombre en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Esa ciudad santa va a descender de los cielos, va a descender y está destinada exclusivamente para aquellos que se arrepintieron de su maldad y de su pecado. Está destinado para aquellas personas que decidieron cambiar sus vidas, y por eso hoy te invito a que cambies tu vida, a que aceptes a Jesucristo en tu corazón. Ya basta de ofender a Dios, ya basta de cansar a Dios. Él está esperando y te ha dado tiempo, por eso no ha venido el juicio, por eso no ha venido la destrucción, por eso Él no ha venido esperando a ti que tú cambies, esperándote a ti para que tú puedas tomar la decisión. Él ha tenido paciencia, ha tenido amor con cada uno de nosotros.
Pero la ciudad santa, allí está esperándonos. La ciudad santa son cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21 en adelante podemos encontrar cómo es la ciudad. Es muy preciosa. Está construida sus calles son de oro, sus columnas, sus paredes de oro muy puro, brillante, reluciente, hermoso. Sus puertas son de perlas, sus columnas están decoradas de todas las piedras preciosas que puedan existir. Pero lo más hermoso de esta ciudad no son las calles, no son las paredes. Lo más hermoso de esta ciudad es la presencia del Cordero, la presencia de Dios mismo. En esta ciudad no va a haber sol, no va a haber luna que ilumine este lugar, porque Dios mismo con su gloria va a iluminar esta ciudad. Y todos los santos caminaremos sobre esa ciudad y nos regocijaremos, porque en esa ciudad, en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra, no va a existir el dolor, no va a existir la enfermedad, no va a existir la muerte, no va a existir nada que nos haga daño. Dios va a enjugar nuestras lágrimas por lo que ya pasó, por el dolor que ya pasó. Y vamos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, porque Dios mismo lo vamos a ver cara a cara. Dios mismo va a estar con nosotros todos los días por la eternidad. Qué hermoso es estar con el Señor. Qué hermoso es estar donde Él está. Qué hermoso vivir por la eternidad con nuestro Rey, con nuestro Salvador. Por eso te invito a que te arrepientas, a que dejes de cansar a Dios, a que te dejes de ofender las Sagradas Escrituras y comienza una nueva vida en Dios. Comienza a cambiar aquellas cosas que no has podido cambiar en Dios. Déjate transformar, sacar el brillo, así como se brilla la plata, así como se brilla el oro. Así déjate purificar, deja que Dios quite esas manchas de tu vida. Permítele a Dios actuar en tu vida. Hónralo, respétalo, adórale con tu vida. Le puedes cantar, le puedes adorar, pero la mejor adoración la podemos hacer es con nuestra propia vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Qué hermoso Dios, qué bueno es Dios. Los israelitas estaban muy equivocados, estaban muy errados, pensando, creyendo que las personas malas no iban a recibir su recompensa. Las personas malas van a recibir su recompensa, y es el lago de fuego que está preparado para todas aquellas personas
que no aceptaron, que no honraron el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, amado oyente, tú que me estás viendo, recibe a Jesús en tu vida. Hoy le vas a entregar tu vida a Jesús. Te invito a que cierres tus ojos y que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojitos, por favor, y oremos. Y dile así al Señor: Padre, perdona todos mis pecados, porque he ofendido tu nombre, he ofendido los cielos. Pero ahora he entendido, he comprendido tu palabra, lo que dices en las Sagradas Escrituras. Te pido perdón y acepto y recibo a Jesucristo, a tu Hijo, como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Sé usted mi pastor, ilumina mi vida, me abandono en tus preciosas manos. Haz tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, tu vida va a tomar un giro de 360 grados. Ese cambio, esa transformación la va a hacer Dios. Pero también te invito a que te congregues, busca una iglesia de sana doctrina, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios, una iglesia temerosa de Dios, que predique y que sea hacedora de la palabra de Dios, en donde no esté la idolatría, Dios les continúe bendiciendo. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Dios les guarde y Dios les bendiga. Les compartió su amigo y pastor Ernel Marón.